La mañana llegó sin necesidad de despertador. Como de costumbre, Valentina Yakovlevna abrió los ojos exactamente a las 6:30. 30 años trabajando en la fábrica habían moldeado su cuerpo a una rutina militar. Incluso después de 8 años de jubilación, el hábito persistió y se negó a dejarla dormir horas extras. Permaneció acostada unos instantes, escuchando el denso silencio del apartamento del antiguo edificio estalinista. A través del cristal de la ventana, el amanecer de marzo todavía se colaba tímidamente, como si dudara en apoderarse del día. Se levantó lentamente, se envolvió en su fina bata de cretona desgastada por el tiempo y se dirigió a la cocina. Los gestos eran automáticos, perfeccionados a lo largo de décadas: encender el hervidor eléctrico, coger el pan, cortar 2 rebanadas finas, una para untar con mantequilla y la otra para cubrir con una rebanada de queso procesado. Este sencillo desayuno se había convertido en un ritual desde los tiempos en que había que contar cada moneda. «Será suficiente hasta fin de mes», murmuró, mirando la cartera de cuero agrietada que guardaba en el bolsillo de su delantal. 340 rublos. Aún faltaban 10 días para que se pagara la pensión. Sacudió la cabeza con resignación y tomó un sorbo de té, que ya estaba frío. Una corriente de aire frío entró por la rendija de la ventana entreabierta. El sol de marzo, que comenzaba a elevarse sobre los tejados de los edificios vecinos, engañaba con su aspecto cálido. En el alféizar, macetas con geranios y violetas africanas se disputaban el espacio, uno de los pocos lujos que todavía podía permitirse. Después del desayuno, Valentina caminó por la casa, como todas las mañanas. Las 2 habitaciones del apartamento heredado de su suegra, con sus techos altos y paredes gruesas, habían sido su refugio seguro cuando todo lo demás se derrumbó. Los muebles, la cómoda de madera tallada, el aparador con puertas decoradas, el sofá con brazos de madera oscura y la mesa redonda cubierta con un pesado mantel, traían recuerdos de tiempos mejores, cuando las risas resonaban por toda la habitación. Se detuvo frente al retrato de su marido. Jacob miraba fijamente desde la sencilla fotografía enmarcada en madera, un joven con cabello espeso y sutiles arrugas alrededor de los ojos, una señal de su humor irónico. Al lado, otras imágenes: Anton con traje de graduación universitaria, Liuba junto a su marido, Dachienka con un vestido a la moda y algunas fotos más recientes de sus nietos, que sin embargo, no se habían actualizado desde hacía años. Entonces, Yacha, ¿cómo van las cosas por allá?, preguntó en voz baja, pasando los dedos por el marco como si quitara un polvo invisible. Marcha de nuevo. Pronto, 36 años sin él. Del baño sacó una caja de plástico amarillenta por el tiempo, donde guardaba sus medicinas. Llegó el momento de tomar la pastilla para la presión arterial, pero la partió por la mitad. Necesitaba ahorrar, la caja era cara. Tragó la mitad con agua del grifo, haciendo una mueca ante el sabor metálico. La luz de la mañana invadió la habitación y Valentina decidió lavar el piso. A pesar del dolor en mis rodillas, no podía quedarme quieto. Sacó el balde y el trapeador de debajo del fregadero, lo llenó de agua y comenzó a enjuagarlo. Mientras sus manos realizaban movimientos mecánicos, los recuerdos la invadieron. 36 años antes, la vida había dado un vuelco en cuestión de horas. Jacob llegó a casa del trabajo quejándose de un fuerte dolor de cabeza y a la mañana siguiente nunca despertó. Un derrame. 40 era demasiado pronto para irse. Se quedó sola con 3 niños pequeños: Anton, de 7 años, Liuba, de 4 y Dachienka, que apenas había aprendido a caminar. La salvación vino de la fábrica de Zaria. Aunque no tenía experiencia, la contrataron como tejedora. Los telares hacían un ruido ensordecedor. Los primeros días tuve que taparme los oídos y al final del día me dolían tanto las manos que apenas podía sostener un vaso. Pero había salario, vales para campamento de verano para los niños y canastas básicas de alimentos. Suspiró y sumergió la tela en el balde. 42 años frente a aquellos telares. ¿Y para qué? La pensión apenas ascendía a 15.500 rublos. Un tercero se fue con las facturas de luz, agua y gas, otra habitación con medicinas. Lo que quedaba apenas alcanzaba para comida y ropa, que, de hecho, no había comprado en años, simplemente remendando piezas viejas. Los niños crecieron y siguieron sus propios caminos. Anton cumplió el sueño de su padre y se convirtió en ingeniero. Liuba se convirtió en maestra. Dachienka se fue a Moscú y trabajó en una empresa comercial.
Cada uno con su propia vida, sus propias tareas. Las llamadas eran raras. Anton le había preguntado sobre su salud el mes pasado en una conversación breve y formal. Liuba llamó hace 3 semanas para desahogarse de su marido y sus deudas. Dachienka solo en Nochevieja durante 5 minutos entre un brindis y otro. Está bien, mamá, es que estoy muy ocupada. Cuídate tú. Valentina terminó de lavar el rincón cerca de la estufa cuando sintió algo extraño. Un dolor sordo se extendió por su pecho como si una mano invisible apretara su corazón entre dedos de acero. Intentó enderezarse, pero el dolor se irradiaba por su brazo izquierdo, alcanzando su hombro, su cuello, su mandíbula. «Dios mío», susurró, estirando la mano hacia una silla. La habitación empezó a girar. El mundo reducido a un punto palpitante de agonía. Los dedos se aflojaron y la tela cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo. Dio un paso tembloroso, pero sus piernas cedieron. Al caer, chocó contra una sartén en la estufa, provocando que cayera con estrépito al suelo de baldosas. El último sonido que escuchó a través de una espesa niebla fue la voz alarmada de su vecina al otro lado de la puerta. «Valía, Valía, ¿estás bien ahí?» Luego solo oscuridad. Klavdia Petrovna Sukareva estaba terminando su té de la mañana cuando oyó un ruido procedente del apartamento de al lado. Ella y Valentina habían sido vecinas durante más de 30 años, desde que Klavdia se mudó a ese viejo edificio después de su boda. «Valía», llamó, llamando a la puerta. «Abre, Valía». Silencio. Lo único que se oía era el sonido del agua corriendo, probablemente el grifo había quedado abierto. Klavdia probó el picaporte y la puerta cedió, sorprendentemente abierta. En la cocina encontró a Valentina tirada en el suelo, pálida como la tiza y con los labios morados. «Dios mío, Valiusa», exclamó corriendo hacia el teléfono. «Llame a una ambulancia, rápido». El equipo médico llegó al cabo de 12 minutos. Un médico joven con profundas ojeras evaluó rápidamente la situación. «Infarto agudo de miocardio», le dijo a la enfermera, mientras conectaba los electrodos del electrocardiógrafo. «Presión 90 a 60. Pulso arrítmico. Empecemos la trombólisis». Klavdia observaba desde lejos con la mano en la boca. «¿Ella sobrevivirá?», alcanzó a preguntar. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos», respondió el médico, inyectándole el medicamento en la vena. «¿Estás relacionado?» «Solo un vecino. Los niños viven lejos, cada uno en su rincón. Necesitamos admitirla. Reúna sus cosas, documentos, ropa de cama, artículos de higiene». Klavdia corrió por el apartamento recogiendo lo que necesitaba. Encontró su pasaporte, su tarjeta del seguro médico y su certificado de jubilación. Del armario sacó un suéter, pantuflas y un cepillo de dientes dentro de un vaso de plástico. «Mantente fuerte, Valiusa», murmuró, mientras observaba a los paramédicos colocar a su amiga en la camilla. Valentina abrió los ojos en una sala del departamento de cardiología. El sonido rítmico de los monitores, el olor a antiséptico y algo confuso, propio de los hospitales. Había 6 camas en la sala, pero solo podía ver a 2 compañeras de cuarto, una anciana leyendo un libro gastado y una joven conectada a tubos y cables, durmiendo profundamente. «Me desperté». «Genial». Se acercó un médico de mediana edad con una placa que decía Petrova ON, cardiólogo. «¿Qué me pasó?», preguntó Valentina, su voz tan débil que apenas la reconoció. «Infarto de miocardio, Valentina Yakovlevna. Tienes suerte de que el vecino haya actuado rápido. Otra media hora y podría ser tarde». El médico consultó los datos en una tableta. «¿Cómo te sientes?» «Débil y aquí duele», respondió, tocándose el pecho. «Eso es normal. Ahora, lo más importante es el descanso absoluto. Sin preocupaciones, sin esfuerzos. Nosotros cuidaremos de ti». El médico se fue, dejando a Valentina sola con sus pensamientos. El miedo la invadió en oleadas. ¿Qué nos esperaba? ¿Quién cuidaría de ella? En su bolsillo solo 340 rublos. ¿Qué pasa con las facturas del hospital? Llamó a una enfermera que pasaba por el pasillo, una mujer corpulenta, de rostro cansado pero expresivo. ¿Puedo pedir un favor? Por supuesto, abuela. ¿Qué necesitas? Llamen a mis hijos, por favor.
Dictó los números que había memorizado hace décadas. Diles que estoy en el hospital. Problemas cardíacos. La enfermera anotó los datos de contacto en una hoja de papel. Te llamaré tan pronto como termine mi turno, prometió, guardando la nota en el bolsillo de su abrigo. La enfermera prometió llamar tan pronto como terminara el turno y Valentina se recostó en la almohada. Una lágrima solitaria corrió por su rostro. Ahora definitivamente vendrían. Verían lo mala que era, cuánto los necesitaba. Finalmente entenderían que ella no era solo una madre vieja y gruñona, sino alguien que los había amado más que a nada en la vida. Antosenka Lyubotechka Dasenka pensó, mirando el alto techo de la habitación del hospital. ¿Dónde están, queridos? A mamá le duele mucho el corazón sin ustedes. La mañana en el hospital llegó, trayendo consigo el olor a cloro y el ruido de las furgonetas del desayuno. Valentina se despertó con el ruido y con esfuerzo se apoyó en los codos. La noche había sido difícil. Su corazón a veces se detenía, a veces se aceleraba, y los pensamientos sobre sus hijos le impedían dormir. Cada crujido de la puerta parecía el paso esperado de los visitantes. Su compañera de cuarto, una mujer corpulenta con la cara hinchada, la saludó con un gesto amistoso. Mi hija prometió traer naranjas hoy. ¿Te gustaría una si la consigo? Valentina sonrió agradecida. Sobre la pequeña cómoda, ni un caramelo, ni siquiera pasta de dientes. Justo lo que Claudia, la vecina, había echado apresuradamente en una bolsa la noche anterior. En el pasillo se oyeron pasos. Era la misma enfermera de ayer, sosteniendo una libreta gastada. Valentina Yakovlevna, ayer llamé a tus hijos. Dijeron que te devolverían la llamada. La voz de Valentina tembló. ¿Y mi teléfono? ¿Aún no lo han traído? Tu compañero de cuarto prometió traerlo hoy. Mientras tanto, puedes llamar desde la estación si es necesario. A las 10 de la mañana llevaron a Valentina en silla de ruedas a la sala de procedimientos. Sueros, inyecciones, electrocardiograma. Todo parecía borroso. Cuando regresó a su habitación, escuchó a la enfermera hablando por teléfono afuera de la puerta. Hola, Anton Yakovlevich. Este es el primer hospital de la ciudad, el departamento de cardiología. Tu madre está hospitalizada con un ataque al corazón. Valentina se puso tensa, intentando captar la respuesta de su hijo. ¿Qué? ¿Ataque al corazón? ¿En serio? La voz de Anton sonaba preocupada pero distante. Escucha, estoy en una reunión importante ahora mismo. Te llamaré en una hora. Está bien. Sí, anotó el número. ¿Cómo está ella? La enfermera respondió algo, pero Valentina ya no escuchaba. Le dolía el corazón y no era por la enfermedad. ¿Era una reunión más importante que mamá? Una hora más tarde, la siguiente llamada telefónica fue a Lyubov. Valentina escuchó a su hija llorar por teléfono. Mami, cariño, ¿cómo pasó esto? Dios mío, qué pesadilla. En su pecho una calidez se extendió con esas palabras. Al menos a alguien realmente le importaba. ¿Puedo hablar con ella? Preguntó Lyubov. La enfermera se asomó por la puerta. Valentina Yakovlevna, tu hija está al teléfono. Con dificultad Valentina se levantó de la cama y se arrastró hasta la estación de enfermeras. Le temblaron las manos cuando cogió el teléfono. Lyubotechka, hijita, madre. En la voz de Lyubov se mezclaban alivio y ansiedad. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo estás? No es nada, mi amor, mintió Valentina, forzando un tono emocionado. El corazón es un poco terco. Es la edad. ¿Y tú, están bien los niños? La voz de Lyubov cambió instantáneamente. Ah, mamá, esto es un caos. Petia lleva 3 días con 39 de fiebre y no hemos podido bajarla. Sergei lleva una semana viajando por trabajo. Los mayores están en el colegio. Yo me estoy repartiendo entre 1000. Valentina sintió que la esperanza se desvanecía. Entiendo, pequeña. Eres fuerte, siempre has sido capaz de manejarlo. Pero no puedo hacerlo, mamá. Tal vez el fin de semana, si Petia mejora, definitivamente iré. Por supuesto, Lyubotechka, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Cuida a Petia, es tan pequeño. Yo me las arreglaré.
Cuando llamó Daria, Valentina ya no se hacía ilusiones. Y efectivamente, al enterarse de su madre, la hija menor exclamó: «Mamá, qué pesadilla». «Dios mío, tenía tanto miedo». «¿Estás viva?» «Por ahora», respondió Valentina secamente. «¿Cuándo vienes?» El silencio al otro lado de la línea se prolongó. «Mamá, mañana tengo una presentación para un cliente clave. Dependiendo de ella, continuaré con la empresa o no. Luego todavía tengo que entregar un análisis». La voz de Daria sonaba culpable, pero firme. «Los billetes son 8.000 ida y vuelta y recién los recibo el día 25. Entiendo, hija. No te preocupes», fue todo lo que Valentina pudo decir. «Lo importante es que te recuperes, ¿vale?» «Yo iré en cuanto pueda», aseguró Daria. «¿Necesitas dinero? ¿Puedo transferir algo?» «No, no hace falta. Yo me las arreglo», interrumpió Valentina y colgó. De regreso a su habitación, permaneció un buen rato mirando por la ventana. Afuera, las nubes grises de marzo pasaban, dejando entrar ocasionalmente la débil luz del sol. «Qué parecido a tu vida», destellos raros en medio de cenizas continuas. Antón no devolvió la llamada hasta las 7 de la tarde, cuando Valentina ya estaba casi dormida. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba cansada. «Espera ahí. Tenemos prisa aquí. Tal vez mañana pueda escapar por una hora». «No hace falta, hijo», respondió Valentina poniendo toda la amargura en cada palabra. «El trabajo es más importante». «Mamá, ¿qué es eso?», empezó a decir Antón, pero ella ya no escuchaba. «Buenas noches, Antosa». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas repentinas. Inmediatamente se arrepintió de sus duras palabras. Sabía cómo había sufrido su vecina cuando le diagnosticaron infertilidad en su juventud, pero su orgullo no le permitió disculparse. «Entonces continúa defendiéndolos», murmuró Claudia, recogiendo su bolso con gestos secos. «Pero no te defienden, Valía». «De nada». Cuando la puerta se cerró detrás de su vecina, Valentina estaba realmente sola. Ahora una soledad sin esperanza, sin apoyo, sin ilusiones. La noche fue larga. Las medicinas no surtieron efecto y los pensamientos zumbaron como un enjambre perturbado. A la tenue luz de la lámpara observó sus manos, marcadas por el trabajo, con dedos nudosos y venas abultadas. Esas manos mecían cunas, lavaban pañales, preparaban almuerzos, cosían ropa infantil con retales de tela de adultos. Recordó cómo se privó de todo para comprar el primer traje de Anton en la graduación, cómo tomó turnos extra para pagarle al tutor privado de Liuba, cómo ahorró moneda tras moneda para el boleto de Dasa a Moscú cuando su hija decidió irse. «Les di mi vida», pensé, mirando el techo oscuro. «Pasé hambre, dormí poco, me negué hasta las pequeñas alegrías. ¿Y ahora? ¿Soy necesario? Solo mientras esté sano, mientras pueda cocinar y limpiar». Al otro lado de la pared, un nuevo paciente gemía suavemente. En el pasillo, las enfermeras hablaban en voz baja, mientras Valentina se acostaba, sintiendo las lágrimas correr por sus sienes. El dolor de la soledad era más agudo que el dolor físico en su pecho. Aprieta, asfixia, se esparce por el cuerpo como un veneno. Un corazón de madre, bromeó amargamente para sí misma. Tanto amor, tanto dolor. Y a nadie le importa. A nadie le importa. En el umbral del alba, el sueño finalmente la había vencido. Soñó con la fábrica, con el ruido ensordecedor de las máquinas y con un joven Jacob que venía a recogerla después de su turno. «Vámonos a casa, Valiusa», dijo extendiendo la mano. «Los niños están esperando». El sábado por la mañana amaneció luminoso pero engañosamente frío. La primavera fingía haber llegado, pero el aire aún conservaba el rigor del invierno. Valentina estaba sentada en el borde de la cama del hospital, abotonándose su abrigo gastado. El Diar, Petrova la había liberado con la condición de que siguiera un régimen estricto y tomara sus medicamentos sin falta. «¿Quién vendrá a buscarte, Valentina Yakovlevna?», preguntó la enfermera, llenando los papeles. «Llego sola», respondió ella, mirando hacia otro lado. «¿Sola?», se indignó la enfermera. «Después de un ataque al corazón, no puedes estar indefensa, querida. Siempre me las he arreglado solo. Ahora yo también puedo». En el bolsillo llevaba sus recetas médicas y los últimos 240 rublos de su pensión.
Los medicamentos costarían al menos $1000, si no más. Tendría que esperar al próximo pago. ¿Qué pasa si tengo otro ataque? El pensamiento la atormentaba, pero lo desechó. Al despedirse de sus compañeros de cuarto, mantuvo la postura erguida, sonrió y prometió no olvidarlos. En el interior, sin embargo, no había nada más que un vacío, como el de una casa sin calefacción. Tardaron casi media hora en llegar a la parada de autobús, cuando el trayecto normalmente duraba 10 minutos. Cada paso era una punzada sorda en el pecho. En el autobús, un niño le cedió un asiento y ella casi lloró ante ese simple gesto de humanidad. Subir al tercer piso sin ascensor fue una tortura. A cada paso se detenía, jadeando, mientras su cabeza daba vueltas y manchas oscuras bailaban ante sus ojos. Solo llega allí, pero no te caigas, repitió como una oración. Cuando finalmente abrió la puerta del apartamento, fue recibida por un silencio húmedo. Los radiadores apenas se calentaron, en marzo ya se había reducido la calefacción. Olía a lugar abandonado y a sopa agria, olvidada en la olla desde el lunes. Valentina caminó lentamente por la habitación, sin quitarse el abrigo. Ni siquiera tuve fuerzas para encender la estufa. Se hundió en el sillón y cerró los ojos. A su alrededor había paredes familiares, objetos familiares, pero todo parecía extraño, distante. A la derecha, en la cómoda, había álbumes de fotografías, documentos y cartas. A la izquierda, el aparador con los platos que solo salían los días festivos. Cosas con historia, con memoria. A los niños solo les interesan estos metros cuadrados y no la sensación de estar en casa. Al anochecer, el hambre se hizo más fuerte. Preparó un poco de té y cortó un trozo de pan duro. No había nada más en la casa. Antes del ingreso, el frigorífico ya estaba vacío. No importa, murmuró masticando con dificultad. Mañana haré un esfuerzo, iré al mercado. El domingo empezó con el teléfono sonando. Valentina estiró el brazo con un esfuerzo por responder. Hola mamá, soy yo. La voz de Anton sonaba inusualmente preocupada. ¿Ya te dieron el alta? Ayer mismo, respondió. Regresé solo. ¿Qué? ¿Por qué no llamaste? Habría ido. No quería perturbar tus compromisos, no pudo resistir una pulla. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mamá, en serio, estaba abrumada en el trabajo. Entonces, ¿estás tomando tu medicamento correctamente? Está bien, hijo. Valentina suspiró y entonces se le ocurrió una idea. Estaba pensando, debería poner los documentos en orden. ¿Documentos? Antón repitió confundido. Sí, ya sabes cómo es, a mi edad es mejor estar seguro. Después de todo, vivo solo, mi corazón no ayuda. Hizo una pausa. Si pasa algo, no quiero que se metan en problemas. El silencio en la línea fue tan largo que pensó que la llamada se había cortado. ¿Qué documentos, madre? Preguntó finalmente Anton, cambiando su voz. Burocrático. Casa, jubilación, médicos. Incluso un testamento, quién sabe. En el tono del hijo aparecieron notas de alarma. ¿Por qué hablas así? Aún así nos vas a enterrar a todos. Quién sabe, arrastró Valentina. Bueno, hijo, estoy cansado. Me voy a acostar. Mamá, hoy pasaré, declaró Antón, repentinamente decidido. En 2 horas. No hay necesidad de molestarse. Ella comenzó, pero él ya había colgado. Valentina regresó lentamente al sillón. Algo se agitó en su pecho, no era dolor, era comprensión. Bastaba mencionar los documentos y de repente hubo tiempo para una visita. Antón llegó puntualmente 2 horas más tarde con una enorme bolsa con la compra, carne, pescado, fruta, zumos, dulces, todo ello por nada menos que 2000 rublos. Mamá, ¿por qué no llamaste? Habría llegado a tiempo, comenzó vaciando las bolsas sobre la mesa de la cocina. Valentina lo miró en silencio. En 20 minutos el hijo arregló el grifo que goteaba, revisó las cerraduras, inspeccionó los enchufes e incluso cambió la bombilla fundida del baño. Gracias, Antosa, dijo cuando finalmente él se sentó. ¿Qué haría sin ti? Ah, madre, no exageres, rechazó el cumplido, pero algo de culpa brilló en sus ojos. Lo importante es no preocuparse.
Si necesita ayuda con los documentos, tengo un gran abogado trabajando. Mantenemos todo en orden como debe ser. Habló de salud, nutrición adecuada y cómo cuidarse. Pero sus ojos recorrieron el apartamento con una mirada evaluadora, los muebles, los metros cuadrados, la ubicación. Como un corredor en una inspección. Llamaré a Liuba y Dasa, dijo mientras se marchaba. Déjalos que vengan a visitarte también. No podemos dejarte solo después del hospital. Lavó los platos con mimo, limpió el polvo con movimientos bruscos, barrió el suelo como si quisiera llevárselo con la tierra. Todo fue rápido, ruidoso, entre suspiros teatrales y gemidos ahogados. Antón, mirándola desde el sofá, dijo con cautela. ¿Te preocupan los documentos? La pregunta sonó casual, casi distraída, mientras ordenaba los platos en la mesa para el almuerzo. Sin detener lo que estaba haciendo, Valentina respondió con un tono que pretendía ser ligero, pero salió pesado. Sergei y yo podemos ayudarte con cualquier trámite. Dejamos todo en orden como debe ser. Gracias, hija, asintió Valentina, sus dedos presionando el borde de la taza con más fuerza de la necesaria. Voy a pensar. Al despedirse, Liuba permaneció en la puerta de la sala durante largos segundos, sus ojos recorriendo cada rincón del departamento con una atención que no era la de quien admira, sino la de quien evalúa. Sabes, mamá, hasta me había olvidado de lo lindo que es tu departamento, dijo, finalmente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las habitaciones son grandes, los techos altos. Hoy en día ya nadie construye así. Cuídate, vale. Vengo aquí de nuevo estos días. El miércoles, Daria apareció en la puerta con una caja de vitaminas importadas, un paquete de chocolates finos y una tableta aún en la caja. «Mami», exclamó besándola en la mejilla con un entusiasmo que sonó ensayado. «Casi me muero de miedo cuando me llamó Antón. Recibí un boleto de inmediato. El trabajo puede esperar». Valentina arqueó las cejas sorprendida. «¿Boleto? Tú mismo dijiste que no tenías dinero hasta tu salario». Daria vaciló un momento mientras sus dedos jugaban con la correa de su bolso. Sí, lo dijo el jefe cuando se enteró de tu caso. Pagué 12.000 por el billete, ¿te imaginas? Se rió forzando un tono relajado. Pero tú vales cada centavo, mamá. Daria, siempre tan práctica y serena, ahora se movía como una adolescente nerviosa. Mostró cómo utilizar la tableta para ver películas, leer libros, llamarme por vídeo, explicó la dosis de vitaminas, indicó los mejores momentos para cada tableta. Hasta que Valentina notó el celular de su hija apuntando al estante. ¿Qué es eso?, preguntó indicando el gesto con la barbilla. Ah, nada, solo para evaluar el estado de las cosas, respondió Daria, evasiva, guardando apresuradamente el dispositivo. Quizás podamos hacer algunas reparaciones aquí más tarde, ¿eh? Ya en la puerta, como si la frase se le hubiera escapado sin querer, soltó. Por cierto, mamá. ¿Antón dijo que estabas pensando en hacer testamento? Tengo un abogado muy conocido en Moscú. Lo arreglamos todo adecuadamente con cláusulas blindadas. No te preocupes, dijo Valentina secamente. Está bien, asintió Daria, pero la sonrisa que le dejó fue la de quien ya había ganado el juego. La semana siguiente se convirtió en un teatro del absurdo. Los niños llamaban todos los días, a veces más de una vez, con preguntas que parecían interrogatorios. Mamá, ¿te tomaste la medicina? Antón, mami, no te duele el corazón, ¿verdad? Liuba, con la voz entrecortada por una falsa preocupación, ¿te tomaste la presión hoy? Daria, práctica como enfermera de guardia. E invariablemente la conversación giraba en torno a los papeles. Entonces, ¿pensaste en eso del abogado, Antón, fingiendo desinterés? ¿Qué tal si paso con los formularios? Lo rellenamos lentamente, Liuba, dulce como miel envenenada. Oí decir en Hacienda que es mejor hacer una donación en vida que en un testamento, aconsejó Daria, con la autoridad de quien ya ha calculado los impuestos. Es más barato. Hasta que un día de esos Valentina contestó el teléfono y escuchó, antes de poder hablar, las voces de sus 3 hijos. Se les había olvidado colgar después de la última llamada. En realidad el apartamento debería ser mío como hijo mayor, argumentó Antón. Tengo 2 hijos que criar, su educación universitaria no es barata. ¿Oh sí?, respondió Liuba con acidez. ¿Y yo? 3 hijos, una hipoteca que nunca termina.
O lo vendemos y nos repartimos el dinero, oye, sugirió fríamente Daria. Un apartamento de 2 habitaciones en el centro vale ahora unos 6 millones. Dividido en 3, da 2 cada uno. Valentina devolvió el teléfono sin hacer ruido. No hubo ira. No hubo gritos. Solo un vacío tan denso que dolía en los huesos, como si el infarto hubiera vuelto para rematar el trabajo. El viernes, cuando volvió a sonar el teléfono, no contestó. En cambio, se echó un chal sobre los hombros y bajó al rellano de Claudia Petrovna. Se quedó unos momentos frente a la puerta del vecino, respirando profundamente antes de tocar el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Claudia estaba allí, de pie con una toalla en las manos, claramente interrumpida mientras lavaba los platos. Valía, dijo sorprendida, su voz llena de una desconfianza que no podía ocultar. Claudiuska, perdóname, preguntó Valentina en voz baja. Yo no era yo mismo. No merecías esas palabras. El rostro del vecino se suavizó. Tonterías, Valía. Sé cómo sufriste. Ingresar. La tetera acaba de hervir. Sobre la mesa de fórmica entre tazas de té y donuts, Valentina lo derramó todo, la repentina transformación de sus hijos, el fingimiento de preocupación, el diálogo que había escuchado sin querer. Solo hablan de testamentos y luego aparecen con abogados y cálculos, se rió amargamente. Entonces lo que quieren es el apartamento, no la madre. Claudia meneó la cabeza con compasión. Ay, Valía. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Valentina miró por la ventana, donde las ramas desnudas de un viejo álamo se mecían contra un cielo plomizo. Luego se volvió hacia su amiga con una determinación que no había tenido en años. ¿Y si dijera que quiero donar el apartamento? No para ellos, sino para alguien más. ¿Para quién? Claudia se sobresaltó. No lo sé todavía. Quizás al Estado, o a un hospital, o a un orfanato. Solo para ver cómo reaccionarían. Claudia removió pensativamente el té con la cuchara. Se van a poner furiosos, Valía. Ofendido hasta la muerte. Y no me ofendo. La voz de Valentina cortó el aire como una espada. Me pasé toda la vida aniquilándome por ellos. Dejé de comer, de dormir, de vivir, mientras ellos solo quieren saber qué heredarán. No es la madre lo que importa, es la herencia. Golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que las tazas temblaron. Que quede claro, entonces, si el piso vale más que yo, que así sea. Veamos qué pesa más, el amor de un hijo o el precio del metro cuadrado. En los ojos de Valentina, antes opacos por el dolor y el cansancio, una chispa comenzó a arder. Un plan estaba tomando forma en su cabeza, loco, desesperado, pero lo único que tenía sentido. «Sabes, Claudiuska», dijo en voz baja, «siempre pensé que mis hijos eran lo más valioso que tenía. Pero tal vez sea hora de entender que yo también valgo. Que mi vida me pertenece. A ellos no». Claudia le estrechó la mano en silencio. Ese gesto valió más que cualquier palabra. ¿Galia? Antón frunció el ceño, sorprendido. Ni siquiera sabía que todavía tenías familiares en el campo. Sí, hijo. Sí lo hay, respondió Valentina, asombrada por la facilidad con la que la pequeña mentira se le escapaba de los labios. Es una prima lejana de tu padre. Vive en Malinovka. ¿Recuerdas cuando íbamos con ella a recoger setas cuando eras pequeña? A Antón arrastró la voz, inseguro. ¿Y te quedarás mucho tiempo? Un par de semanas, tal vez. El lugar es bueno, el aire es puro. ¿Y hay teléfono allí? ¿Cómo nos comunicamos? Hay uno fijo, pero funciona mal, improvisó Valentina, sintiendo el peso de la mentira disolverse en el aire. No te preocupes, si me necesitas, te llamaré yo mismo. Cuando colgó, un extraño alivio la invadió. El mañana estaría muy lejos y el teléfono permanecería apagado. Que se preocupen. Que sintieron, aunque fuera por poco tiempo, el sabor amargo de perder a alguien cercano. El autobús avanzaba lentamente por la carretera llena de baches, serpenteando entre colinas y bosques. Al otro lado de la ventana, la primavera despertaba lentamente, aquí y allá asomaban brotes verdes en la tierra, y en los claros los tímidos dientes de león se volvían amarillos. El Pinar se encontraba a 150 kilómetros de la ciudad, a orillas de un pequeño lago de aguas tranquilas.
En el pasado era un sanatorio mantenido por una gran fábrica, pero después de la perestroika pasó a manos del Estado. Valentina observó con curiosidad el edificio de ladrillo rojo de 3 pisos, rodeado de altos pinos. El olor a resina fresca llenaba el aire, nada parecido a la contaminación de la ciudad. Sus pulmones se expandieron, hambrientos de ese oxígeno puro. En el pequeño vestíbulo, una administradora de mediana edad la saludó con una sonrisa. Valentina Yakovlevna Morozova. Excelente. Te estábamos esperando. Tu habitación es la 217 en el segundo piso. Tu compañero de cuarto ya está instalado. El espacio era pequeño pero acogedor, 2 camas, mesitas de noche, un armario y una mesa junto a la ventana. En el alféizar, una pequeña vasija de barro con un geranio polvoriento. La vista daba al lago, brillando bajo el sol de abril. En la otra cama, una señora de cabello gris cuidadosamente peinado estaba leyendo un libro. Cuando vio a Valentina, la cerró con cuidado y la saludó con una cálida sonrisa. Buenas tardes. Soy Tamara Grigorievna Volkova. Seremos compañeros de cuarto. Valentina Yakovlevna, se presentó Valentina, recogiendo sus cosas. Es la primera vez que vengo aquí. Luego te explicaré cómo funcionan las cosas, dijo Tamara Grigorievna, ajustándose las gafas. Desayuno a las 8, luego procedimientos médicos. Almuerzo al mediodía, seguido de una siesta. Por la tarde, más tratamientos. Cena a las 6. Caminamos, respiramos, nos damos un capricho. Valentina asintió agradecida. La rutina recordaba la disciplina fabril, cada cosa en su lugar, cada cosa a su tiempo. Esa previsibilidad la calmó. A la mañana siguiente, después de un desayuno a base de avena, pudín de queso y té, un cardiólogo la examinó y le recetó un plan: masajes, baños de pino, fisioterapia y ejercicio supervisado. Valentina siguió las instrucciones al pie de la letra, siguiendo horarios, escuchando los consejos de las enfermeras. Por la noche ella y Tamara Grigorievna se sentaron en un banco junto al lago. El aire primaveral ya no era tan fuerte y pudieron quedarse un rato afuera, envueltos en chales. ¿Hace cuánto que eres viuda?, preguntó Tamara Grigorievna al ver el anillo en el dedo de Valentina. 36 años, respondió ella. Mi marido murió joven, a los 40 años. Un derrame cerebral. Qué cosa tan terrible, murmuró su compañera, sacudiendo la cabeza. ¿Al menos los niños ayudan? Valentina quiso dar una respuesta vaga y evasiva, pero las palabras salieron solas, arrastrando consigo toda la verdad: el infarto, la indiferencia de sus hijos, su repentino interés por el testamento. Tamara Grigorievna escuchaba todo en silencio, sin interrumpirla. Cuando Valentina terminó, la señora reflexionó un momento antes de decir: ¿Sabes, Valentina Yakovlevna, a mí me pasó algo parecido? Y contó cómo 5 años antes, había sufrido un grave derrame cerebral y pasó un mes en el hospital. Sus 3 hijos, al igual que los de Valentina, apenas la visitaban, siempre con excusas: trabajo, quehaceres, distancia. Mi hijo vive en el barrio de al lado, a media hora de distancia, y solo vino a verme 2 veces en todo ese mes, dijo, sin amargura, solo con tranquila resignación. Las hijas, que viven en otra ciudad, llamaron un par de veces a la enfermería. No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Y cómo superaste eso?, preguntó Valentina, en voz baja. Cuando me recuperé entendí una cosa: necesito vivir para mí, no esperar gratitud, respondió Tamara Grigorievna, mirando las aguas del lago. De nada sirve aferrarse a algo que ya murió, a la ilusión de una familia unida. Vendí mi apartamento en la ciudad, compré una pequeña casa en el pueblo, cerca de mi hijo. ¿Y lo sabes? Por primera vez en años me sentí libre. ¿Pero no duele? Valentina la miró fijamente con incredulidad. Al fin y al cabo, les dedicamos la vida. Duele, claro, asintió la señora, asintiendo. Pero el dolor es un veneno que bebemos con la esperanza de matar a otros. Decidí no volver a envenenarme. La vida es una y es mía. Se sentaron en silencio observando los reflejos dorados del sol poniente bailar sobre la superficie del lago. Mira, querida, dijo finalmente Tamara Grigorievna. Haz que tu apartamento traiga mucho bien. ¿Cómo esto? En nuestra ciudad hay un orfanato. Esos muchachos necesitan un techo sobre sus cabezas.
Ellos son los que realmente lo apreciarán. Tus hijos, si aman, lo entenderán. Si no lo entienden es porque tomaste la decisión correcta. Valentina la miró asombrada. Nunca se le había ocurrido la idea de donar la casa a un orfanato. Había pensado en asustar a sus hijos, castigarlos, pero dárselo a extraños. Aún así, algo en esas palabras hizo eco en su interior. Pero es mi sangre, objetó vacilante. Sangre de tu sangre, repitió Tamara Grigorievna. ¿Y qué si no hay alma en tu corazón? Si para ellos lo que importa son los metros cuadrados y no lo que sientes. Esas palabras se quedaron grabadas en ella. Esa noche Valentina revivió cada escena de las últimas semanas, las sonrisas forzadas, la preocupación fingida, las miradas ávidas a los muebles, a la distribución de la casa. Los días en el sanatorio transcurrieron tranquilamente, gimnasia por la mañana, café, procedimientos, paseos, conversaciones con Tamara Grigorievna. Cada día sentía que recuperaba las fuerzas, el corazón me dolía menos, mi respiración se hacía más profunda, mis mejillas recuperaban el color. Pasó horas en el pinar, sentado junto al lago, reflexionando sobre la vida, sus hijos, el futuro. Al principio los pensamientos eran confusos, angustiosos. Pero poco a poco una claridad inesperada se instaló en su alma, una lucidez que no había sentido en décadas. El teléfono permaneció apagado. A veces la asaltaba la tentación de llamarlo, ¿y si están preocupados? ¿Y si me extrañan? Pero algo la detuvo. Quizás el miedo a sufrir otra decepción. O tal vez por primera vez el sabor de una libertad que no conocía. Entonces, ¿has decidido algo? Preguntaba Tamara Grigorievna de vez en cuando. Valentina asintió. Decidí. Aún no está todo claro, pero me estoy acercando. Y era verdad. En su mente se estaba gestando un plan, no solo amenazar a sus hijos, sino hacer algo concreto. Dona el apartamento al orfanato. Deje un legado que trascienda su propia vida, algo que beneficie a quienes realmente lo necesitan, no a quienes solo lo ven como un activo. El último día en el sanatorio, Valentina amaneció con una nueva ligereza. Sabía lo que haría cuando regresara. Durante el desayuno compartió su decisión con Tamara Grigorievna. Viví 60 años para los demás, dijo, untando con mantequilla el pan. Ha llegado el momento de la justicia. Voy a dejar la casa al orfanato. El compañero aprobó con un movimiento de cabeza. Correcto, querida. Que el bien vaya para quienes lo merecen. ¿Y mis hijos? Valentina vaciló por última vez. ¿Y tus hijos? Tamara Grigorievna se encogió de hombros. Sí. Si realmente te aman, y no solo a mi apartamento, lo entenderán y lo aceptarán, concluyó Tamara Grigorievna, ajustándose el chal sobre los hombros. Y si no lo entienden, entonces tomaste la decisión correcta. Por la noche, mientras guardaba sus cosas en su vieja y gastada maleta, Valentina tomó una fotografía de Jacob. Joven, guapo, con ese brillo travieso en los ojos que tan bien recordaba. Y le encantó. ¿Lo aprobarías, Yacha?, preguntó en voz baja, como si pudiera oír, mientras observaba cada rasgo familiar de su rostro. Quizás no. Siempre decía que la sangre era más importante que cualquier otra cosa, pero no veía cómo crecían. No vio cómo su corazón, nuestro corazón, se convirtió en solo un obstáculo en el camino de la herencia. Colocó la foto con cuidado entre la ropa doblada. Y por primera vez en semanas, sintió una clara calma en el pecho, como el cielo después de la tormenta. El autobús se acercaba a la ciudad cuando las gotas de lluvia de abril empezaron a tamborilear sobre el tejado. Valentina miró por la ventana las calles familiares y le pareció que regresaba de otro mundo. 18 días en el sanatorio no solo habían sanado su cuerpo, sino algo mucho más profundo. Regresé diferente, más fuerte, más decidida, con la certeza clara de lo que tenía que hacer. Mientras subía las escaleras de su edificio, no sintió tanta falta de aire como siempre. El corazón latía constante y tranquilamente. Mientras buscaba las llaves, la puerta del apartamento de al lado se abrió de repente. Claudia Petrovna apareció en la puerta con los brazos en alto. «Valía», exclamó emocionada. «Gracias a Dios ha vuelto». Ya estaba pensando, se abrazaron fuertemente y Claudia la empujó hacia adentro. Valía, aquí se volvieron locos.
Llamaron todos los días, tocaron a la puerta y casi llamaron a la policía. Le dije, ella fue a visitar a la tía Galia al pueblo como ella me pidió que le dijera. ¿Qué tía Galia, Claudia? No existe la tía Galia. Se rió poniendo la tetera a hervir. Valentina sacó su celular del bolso y lo encendió. La pantalla se iluminó con decenas de notificaciones, 47 llamadas perdidas. 16 de Anton, 19 de Lyubov, 12 de Daria. ¿Viste lo desesperados que estaban?, refunfuñó Claudia. Tenían miedo de perder su herencia. Que se preocupen un poco, respondió Valentina, tranquila. Fue bueno escaparse. Lo decidí todo. Antes de terminar la frase, el teléfono vibró en su mano. En la pantalla, el nombre del hijo mayor. Sí, Antoncha, respondió con voz firme. Mami. La voz de su hijo sonó aliviada, pero con un tono irritado. ¿Dónde estabas? Llamamos a todos los hospitales, nadie sabía de ti. Celular apagado. ¿Y esa tía Galia? Mentir. Lo comprobamos. Estuve en el sanatorio, respondió Valentina, tranquilamente. Recuperándome de mi infarto. ¿Por qué no avisaste? Estábamos locos de preocupación. El tono de Anton era acusador. ¿Y estabas preocupada por mí o por el departamento? Preguntó Valentina, directamente. Se hizo el silencio al otro lado. Después de unos segundos, el hijo cambió de tono. Mami, ¿cómo puedes pensar algo así? Por supuesto contigo. Bien, dijo ella. Mañana a las 18 os espero aquí a vosotros, a Lyubov y a Daria. Tendremos una conversación importante. Colgó sin esperar respuesta. 5 minutos después, fue Lyubov quien gritó llorando. Mami, estuve 3 noches sin dormir, pensé que había pasado algo terrible. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mañana a las 18, Lyuba. Ven, hablaremos de todo, dijo Valentina, sin ceder. Daria fue la última. Su voz sonó fría, casi de reproche. Mamá, esto es irresponsable. Has tenido un infarto, estás enfermo. Estábamos locos de preocupación. Mañana a las 6 de la tarde, Dasa. Te espero con Anton y Lyubov. La conversación será seria. De regreso a su apartamento, Valentina fue directa a la estantería y sacó la vieja caja de hojalata con los documentos, pasaporte, tarjeta de jubilación, título de propiedad de la casa heredada de su suegra. Todo estaba en su lugar. Mañana sería un día decisivo. La notaría de Olga Petrovna Smirnova estaba en la planta baja de un antiguo edificio del centro. Un cartel discreto, una puerta pesada, una campanilla que sonaba al entrar. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó el notario, levantando la vista de la computadora. Necesito hacer un testamento, dijo Valentina, sin dudarlo. Olga Petrovna escuchaba atentamente, formulando preguntas precisas y comprobando cada detalle. ¿Quieres dejar el apartamento para ir a un orfanato?, confirmó sorprendido. No es común. Normalmente la gente se lo deja a su familia. Tengo mis razones, respondió Valentina secamente. El notario asintió comprendiendo. Es tu derecho. Pero tenga en cuenta que en casos como este, es necesaria una declaración de salud mental. Formalidad, pero obligatoria. En caso contrario, los herederos podrán impugnar. Valentina ya lo esperaba. ¿Y el costo?, preguntó. 4.000 rublos. Era casi una cuarta parte de su jubilación, pero no lo dudó. Sacó el dinero de su billetera y se lo entregó. ¿Cuándo estará listo? Ven pasado mañana. Tendré todo listo. Y no olvides la declaración. Al día siguiente Valentina fue al dispensario psiquiátrico. Un médico joven, de ojos cansados, le hizo preguntas rutinarias, comprobó sus reacciones y le pidió que dijera el año y el nombre del presidente. Totalmente capaz, concluyó, emitiendo el certificado. Son 500 rublos. Otro agujero en su ajustado presupuesto, pero no se arrepintió. Seguí el plan, paso a paso, sin vuelta atrás. El último destino fue el orfanato número 3, en la Rua Escolar. Un edificio bajo de 2 plantas con pintura descolorida y un pequeño parque infantil en el patio.
La directora Yelena Viktorovna, una mujer enérgica, de pelo corto y mirada atenta, escuchó asombrada a Valentina. ¿Quieres donar tu apartamento al orfanato? Repitió incrédula. Eso es inesperado. Normalmente la gente se lo deja a sus hijos. Tengo mis razones, repitió Valentina, como había hecho con el notario. Tenemos 15 hijos de 7 a 16 años, explicó el director. Si tu decisión es definitiva, esto será de gran ayuda. Podremos utilizar el espacio para albergar a jóvenes que abandonan el orfanato sin ningún lugar a donde ir. Valentina asintió. Que sepan que hay personas que piensan en ellos. Al salir, escuchó a los niños reírse en el patio. Niños normales, solo que sin familia. Quizás mi apartamento se convierta en el hogar de alguno de ellos, pensó. Algo que no era para mis propios hijos. El jueves a las 6 en punto sonó el timbre. Valentina estaba sentada en el viejo sillón de Jacob, de respaldo alto y brazos gastados. Era un lugar simbólico casi sagrado en la casa, ella nunca antes se había atrevido a sentarse allí. Pero hoy fue un día diferente. Está abierto, dijo en voz alta. Antón entró primero tenso con una caja de bombones en la mano. Detrás de él, Lyubov con un ramo de claveles y una bolsa desde la que miraba el borde de una maceta. Por último, Daria, sosteniendo un paquete con el logo de una tienda cara. Los tres parecían conmocionados. Mami. Lyubov corrió a abrazarla, pero Valentina la detuvo con un suave gesto. Vamos, siéntate, dijo Valentina, señalando los asientos con un gesto de las manos. La conversación será seria. Los niños intercambiaron miradas y se quedaron en silencio. Antón se dejó caer en el sofá, Lyubov se sentó a su lado, tenso con los dedos fuertemente entrelazados. Daria eligió la silla junto a la ventana, con la espalda recta como una regla. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de expectación. ¿Qué pasó, mami? Comenzó Antón con cautela. Nos asustaste con tu repentina desaparición y ahora con ese tono, añadió Daria con la voz temblorosa. ¿Es algo relacionado con tu salud? ¿Los médicos dijeron algo? Valentina los miró, tan diferentes en apariencia, pero idénticos en su expresión de interesada preocupación. ¿Dónde estaban cuando me arrastraba sola por el pasillo del hospital? ¿Dónde estaban sus rostros angustiados, sus regalos, sus cuidados? La pregunta ardía en su interior, pero se limitó a responder con calma. Mi salud está bien. Regresé del sanatorio descansado y con la cabeza despejada. Gracias por venir. Se hizo un silencio incómodo. Los tres se enderezaron como si sintieran la tormenta. Es hora de resolver el problema del apartamento, prosiguió Valentina, y su voz no dejaba lugar a réplicas. Antón se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. Lyubov se retorció las manos en el regazo y tenía los ojos húmedos. Daria, siempre tan comedida, enderezó aún más su postura, como preparándose para una batalla. Pensé mucho en la justicia, continuó Valentina, cada palabra medida, firme. Te dediqué mi vida, mi tiempo, mi fuerza, mi amor. Trabajé hasta quedar exhausto. Pasé hambre, me privé de todo. Y cuando más lo necesitaba, te acordaste de mí solo por la herencia. Mamá, lo sabemos, intentó Lyubov, pero Valentina la hizo callar con un gesto seco. Bastaba mencionar los documentos y de repente hubo tiempo para visitas, llamadas, atenciones. Su voz no tembló, era una hoja afilada. Por eso tomé una decisión. Los tres se congelaron. El apartamento será donado al orfanato número 3. Hay niños que realmente lo necesitan. Niños que no tienen a dónde ir después de los 18 años. Este techo será su oportunidad de tener una vida digna. El silencio que siguió fue tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. Lyubov se quedó con la boca entreabierta, como si aquellas palabras le hubieran dejado sin aliento. Daria palideció y apretó los labios formando una fina línea. Antón apretó los puños con tanta fuerza que le crujieron las articulaciones. «Mamá, ¿te has vuelto loca?», explotó saltando del sofá. «Esta es nuestra casa. Aquí está toda nuestra historia, nuestra infancia». «Es mi casa», respondió Valentina, tranquilamente. «Y tengo derecho a disponer de él como mejor me parezca».
Lyubov se cubrió la cara con las manos y los sollozos le temblaban los hombros. ¿Cómo puedes, madre? ¿Cómo puedes privar a tus nietos de una herencia? ¿Qué les diré a los niños? ¿Esa abuela le dio su casa a extraños? Digamos que la abuela ayudó a los que más lo necesitaban, replicó Valentina, sin la menor vacilación. Vuestros hijos no se quedarán en la calle. Tenéis vuestras propias casas. Daria, siempre tan controlada, empezó a caminar de un lado a otro, sus pasos nerviosos resonaban en el suelo. Mamá, podemos hablar, buscar un punto medio. ¿Por qué estos extremos? Quizás uno de nosotros necesite más este apartamento. Quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo sobre qué? Valentina la miró con frío desdén. ¿Quién de vosotros se quedará con mis bienes? Mientras todavía estoy vivo, ya están dividiendo la piel del oso antes de cazarlo. Los ojos de los tres se encontraron y Valentina vio en ellos una mezcla que la hirió más que cualquier palabra, shock, ira y, lo peor de todo, cálculo. Vamos a impugnar este testamento, declaró Antón con decisión. No estás en tus cabales después de tu enfermedad. Cualquier juez lo revocará. No funcionará, hijo. Valentina meneó la cabeza, casi con lástima. Tengo un certificado de salud mental firmado por un psiquiatra. Todos los documentos están en orden. Eso es cruel, madre, sollozó Lyubov, mientras las lágrimas caían entre sus dedos. ¿Y qué hiciste por mí? Preguntó Valentina, tan bajito que casi no la oyeron. Cuando estuve en el hospital, ¿quién vino? ¿Quién trajo un regalo? ¿Quién tomó mi mano? Volvió el silencio, roto solo por los sollozos ahogados de Lyubov. Esta es mi casa y haré con ella lo que estime necesario, dijo Valentina con firmeza. No hay nada que discutir. El testamento está hecho, firmado y notariado. Se levantó de su asiento, indicando que la conversación había terminado. Quien ama de verdad lo demuestra no con la expectativa de una herencia, sino con acciones. Mis puertas siempre estarán abiertas para todo aquel que venga con el corazón limpio, para todo aquel que necesite de mí, no de mi apartamento. Antón agarró violentamente su chaqueta y sus ojos brillaron de ira. Te vas a arrepentir, mamá, no lo dejemos así. ¿Cómo pudiste, mami? Gimió Lyubov, recogiendo sus cosas con manos temblorosas. Somos tus hijos, tu sangre, dijo Daria, ya en la puerta con voz gélida. Esto es un error. Aún así cambiarás de opinión. La puerta principal se cerró de golpe. 1, 2, 3 veces. Valentina se quedó sola en el silencio de la casa que por primera vez en décadas, realmente sentía como suya. Caminó lentamente hacia la ventana y descorrió la cortina. Abajo en el patio, Antón hizo un gesto vehemente a sus hermanas, cortando el aire con los brazos. Lyubov lloraba y se tapaba la cara con el pañuelo. Daria permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro una máscara de indiferencia. Valentina los observaba desde arriba, tan extraño, tan lejano. Curiosamente no sintió dolor ni arrepentimiento. Solo una tranquila certeza de que había hecho lo correcto. Lo siento, Yasa, murmuró, mirando el retrato de su marido en la pared. Pero ya no son los niños que conociste. Y tal vez nunca lo fueron. Las dos chicas, Katia y Masa, parecían reflejos en el espejo con sus trenzas rubias idénticas, pero sus temperamentos no podían ser más diferentes. Katia, ágil e inquieta, saltaba de un rincón a otro como un pájaro curioso. Masa, tranquila y soñadora, prefería observar el mundo con ojos atentos, como si guardara cada detalle en su memoria. Valentina pasó la mayor parte de su tiempo con ellos, les enseñó puntos de crochet, les mostró cómo condimentar una sopa sencilla o regar los geranios sin ahogarlos. Fue en estas pequeñas lecciones donde encontró una alegría tranquila, casi terapéutica. Valentina Yakovlevna, dijo una vez Elena Viktorovna, la directora, durante una pausa para tomar el té en la sala de profesores, planeamos trasladar a algunos de nuestros jóvenes a su apartamento dentro de un año. Una especie de residencia asistida, para aquellos que dan sus primeros pasos hacia la edad adulta. Andrei será uno de los primeros. Valentina asintió y sus dedos jugaron con la cuchara sobre el platillo. Es lo correcto. Necesitará apoyo en los primeros meses. Las tardes, después del turno en el orfanato, se habían convertido en un ritual sereno. A veces pasaba por casa de Klavdia Petrovna para tomar café,
otras veces se perdía en las páginas de un libro o en el ritmo monótono de las agujas de tejer. La vida, que antes parecía una carga, ahora fluía con una cadencia pacífica, como un río que finalmente encuentra su cauce. Cada día tenía un propósito: los niños del orfanato, las plantas en la ventana, las cartas que comencé a recibir de mis hijos. Daria fue la primera en romper el silencio, un mes después de aquel tenso encuentro. La llamada llegó un miércoles por la tarde, mientras Valentina estaba arreglando los tarros de especias en la cocina. «Mami», la voz de su hija temblaba, vacilante. «Lo siento». No hubo excusas elaboradas ni justificaciones vacías. Solo ese ronco «lo siento», lleno de un arrepentimiento que no necesitaba palabras para ser entendido. «Lo entiendo, Dasenka», respondió Valentina secándose las manos en el delantal. «No guardo rencor. Solo quería que vieras que el amor no se mide por metros cuadrados». Se hizo un silencio pesado entre ellos, hasta que Daria preguntó tímidamente: «¿Puedo ir allí?» «Nada de regalos, nada. Solo para hablar». Se encontraron en un pequeño café cercano al nuevo domicilio de Valentina, de esos donde el olor a canela se mezclaba con el ruido de las tazas. Daria habló en voz baja, jugando con los dedos con la correa de su bolso. Habló del trabajo, de los proyectos que había pospuesto, de las noches de insomnio replanteándolo todo. «Sabes, mamá, siempre pensé que el éxito se trataba solo de carrera, dinero, estatus. Pero ahora veo que sin personas reales a tu lado, nada de eso tiene sentido». Valentina escuchó sin interrumpir, sintiendo que algo se recomponía en su interior, como un hueso que por fin estaba sanando. Lyubov apareció 2 meses después, sin previo aviso. Era un domingo por la mañana cuando sonó el timbre y allí estaba ella, con Dima y Ania cogidas de la mano y con los ojos húmedos. «Mamá, ¿puedo pasar?», preguntó con la voz entrecortada. «Pensé que era hora de que los niños conocieran a su verdadera abuela. No el que vieron antes». Valentina abrió la puerta sin dudarlo. Lyubov rompió a llorar. «Solo pensamos en el apartamento, mamá. Perdónanos si puedes». En lugar de palabras, Valentina la abrazó con fuerza y luego se arrodilló frente a sus nietos. «Hola. Soy la abuela Valía», dijo extendiendo las manos. «Y ustedes deben ser mis nuevos ayudantes». Dima, tan seria como un adulto de 14 años, la saludó con un gesto formal. Ania, de 11 años, sonrió avergonzada y se asomó por detrás de su pelo. «¿Es cierto que trabajas con niños que no tienen padres?», preguntó, retorciendo con sus dedos el dobladillo de su blusa. «Cierto», confirmó Valentina. «¿Quieres hacer algo por ellos?». «Tengo pinturas y papel. Podemos pintar algunos diseños para decorar la cafetería». Esos minutos se convirtieron en horas. La sala se llenó de risas, de lápices raspando papeles, de Dima ayudando a arreglar la lámpara de la mesa con una paciencia que sorprendió a todos. Lyubov, entre risas y risas, preparaba el almuerzo. Y Valentina, al observar ese movimiento, sintió algo tranquilo en su interior. El pequeño estudio, antes un refugio solitario, ahora palpitaba de vida. Era un hogar. Un verdadero hogar. Valentina también decidió, ese mismo día, que por fin se inscribiría en ese curso básico de informática en el que tanto había estado pensando. Todavía no estaba seguro de que elegiría aprender primero, si enviar correos electrónicos a mis nietos, buscar recetas en línea o incluso explorar las redes sociales para volver a conectarme con viejos amigos. Pero de una cosa estaba absolutamente segura: había muchas primaveras por delante y cada una de ellas estaría llena de propósito, de cariño, de pequeños y grandes descubrimientos. Porque la vida, al fin y al cabo, no solo se mide por los años que pasan, sino por la intensidad con la que los vivimos. Y allí, entre paredes simples y corazones abiertos, Valentina redescubrió que nunca es tarde para sembrar nuevas historias, ni para cosechar, con sus propias manos, la dulzura de un nuevo comienzo.